Si no te gustan los plátanos maduros es porque nunca te los prepararon así. Después de esta receta no dejarás de comer los plátanos de esta manera. Para iniciar con nuestra receta vamos a necesitar 4 plátanos maduros, les vamos a retirar las puntas y después lo vamos a cortar en trozos para después servirlo con todo y cáscara. Si te gustan nuestros videos, nos ayudarías mucho dándole me gusta, compartiendo y dejando un comentario. Suscríbete si no lo has hecho para que así nuestros videos lleguen a más personas. Y no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Ahora agregaremos los plátanos en una cacerola, le añadiremos agua hasta cubrir los plátanos, una cucharadita de sal y vamos a dejar hervir durante 10 minutos aproximadamente. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Ya pasado este tiempo, vamos a retirar los plátanos de la estufa y le vamos a retirar el agua. Ahora procederemos a retirarle la cáscara a los plátanos, así de esta manera como lo estoy haciendo. Cuando hayamos terminado de retirarle la cáscara, le agregaremos una cucharada de mantequilla o margarina y vamos a triturar los plátanos con ayuda de un pisapapa hasta que nos quede un puré. Ahora le agregaremos un huevo a temperatura ambiente, y lo vamos a mezclar bien hasta que se integre con los plátanos. Después le añadiremos 5 cucharadas de maicena o fécula de maíz y vamos a mezclar bien hasta que nos quede una masa que no se nos pegue en las manos. En este momento, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Gladys Calderón, que nos mira desde Guatemala, y para Griselda Salazar, que nos mira desde Panamá. Gracias por ver nuestros videos. Ahora vamos a tomar una porción de la mezcla y la vamos a moldear hasta que tome forma de un bola, así como lo estoy haciendo. Después colocaremos papel antiadherente en una tabla y vamos a colocar la bola, y con la ayuda de un plato la vamos a aplastar hasta que nos quede de esta forma. Después con un bol o algo redondo lo colocamos encima, para que nos quede lo más redondo posible, y le retiraremos los bordes sobrantes, y así nos debe de quedar la masa. Ahora en una sartén agregaremos un poco de aceite y lo vamos a esparcir bien por toda la superficie. Después vamos a cocinar las arepas de plátanos. La vamos a dejar cocinar a fuego medio, pero hay que tener cuidado que no se nos vaya a quemar. Cuando esté dorada la vamos a dar la vuelta para que se cocine del otro lado. Ahora la vamos a retirar de la estufa y la vamos a acompañar con queso y jamón al gusto, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo en los comentarios, me encantan las arepas, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Ahora llevaremos las arepas a la sartén nuevamente y la vamos a dejar cocinar hasta que se derrita el queso. Llegado a este punto, nuestra receta ya estaría lista, solo nos queda servirla y disfrutarla, con nuestros amigos y familiares. Amigos, esta receta es muy fácil de preparar, los invito a prepararla en casa, y el resultado les encantará. Me gustaría que calificaras esta receta, de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.